Algunos líderes mueren en el campo de batalla, otros en tribunales internacionales. Pero hay un grupo selecto cuyas muertes están rodeadas de misterio médico, evidencia contradictoria y conspiraciones que persisten décadas después. En 2023, un equipo de expertos forenses de Canadá y Dinamarca confirmó lo que muchos sospechaban desde 1973. Pablo Neruda no murió de cáncer. En 2011, una autopsia internacional cerró un debate de 38 años. Salvador Allende se quitó la vida con un rifle AK-47 regalado por Fidel Castro. Hoy vamos a analizar los informes forenses, las autopsias secretas y los testimonios médicos que nunca llegaron a los libros de historia. Desde disparos con bazooka hasta bacterias mortales inyectadas en clínicas, desde cartas suicidas perfectamente escritas hasta tumores cerebrales sospechosamente oportunos. Así fue la historia de los casos forenses que cambiaron América Latina. Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. 11 de septiembre de 1973, 9:10 de la mañana, desde el Palacio de la Moneda, bajo bombardeo de la Fuerza Aérea Chilena, el presidente Salvador Allende pronuncia sus últimas palabras. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Minutos u horas después, Allende está muerto dentro del palacio. Durante 38 años, su familia insistió que fue asesinado por los militares golpistas. La versión oficial del régimen de Pinochet fue suicidio, pero nadie tenía pruebas definitivas. Hasta 2011, un equipo de expertos internacionales exhuma el cuerpo de Allende y realiza una autopsia completa con tecnología moderna. El veredicto es definitivo. Salvador Allende murió por un disparo en la cabeza con un rifle AK-47 que Fidel Castro le había regalado años antes. El mecanismo. Allende colocó el rifle entre sus piernas, bajo su mentón, configurado en modo automático. El trauma fue masivo, múltiples disparos en la cabeza. David Pratt, experto balístico británico que participó en la autopsia, confirmó: no hubo participación de terceros. La evidencia física es concluyente. En 2012, las Cortes chilenas cerraron oficialmente el caso, pero la pregunta persiste. ¿Fue realmente un suicidio o un suicidio forzado por las circunstancias del golpe? La familia Allende argumenta que, aunque técnicamente se quitó la vida, fue la violencia del golpe lo que lo obligó a esa decisión final. Un matiz que la ciencia forense no puede responder. 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe de Pinochet, en la clínica Santa María de Santiago, muere Pablo Neruda, el poeta más famoso de América Latina, ganador del Premio Nobel. La causa oficial: cáncer de próstata avanzado. Pero hay un problema. Neruda estaba planeando exiliarse a México cuando murió. Sus asociados cercanos declararon que no parecía estar en estado avanzado de cáncer. Y testigos reportaron algo inquietante. Neruda recibió una inyección misteriosa en la clínica poco antes de morir.
Su conductor personal reportó un deterioro súbito e inexplicable. Durante 40 años, la familia Neruda exigió respuestas. En 2013, el gobierno chileno ordena la exhumación del cuerpo. Los análisis iniciales rechazan envenenamiento y caso cerrado. Pero en 2015, un hallazgo cambia todo. Expertos forenses encuentran algo en un molar de Neruda: la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria produce la toxina butolínica, una de las sustancias más letales que causa parálisis muscular y muerte. La cantidad encontrada es incompatible con una muerte natural por cáncer. En 2023, un equipo internacional de las universidades de McMaster en Canadá y Copenhague en Dinamarca publicó un veredicto final. Es altamente probable que Pablo Neruda fuera envenenado deliberadamente. ¿Quién ordenó el asesinato? En 2015, el Ministerio de Interior de Chile reconoció oficialmente que es claramente posible y altamente probable que agentes de la dictadura de Pinochet, infiltrados en la clínica, administraran la toxina. El poeta, que iba a denunciar el régimen desde el exilio, nunca llegó a México. Murió silenciado por una bacteria inyectada en un hospital. 24 de agosto, 1954. Palacio do Catete, Río de Janeiro. El presidente Getúlio Vargas, conocido como el padre de los pobres, enfrenta una crisis política devastadora. La oposición exige su renuncia, el ejército lo presiona y las calles hierven en protestas. A las 8:30 de la mañana, un disparo resuena en su habitación. Vargas se ha disparado en el pecho con un revólver calibre 32. La autopsia confirma herida de entrada cerca del pezón izquierdo, sin signos de trauma adicional o lucha. Las fotos forenses muestran una escena pacífica. Las pruebas de campo confirman suicidio. Pero hay algo que convierte esta muerte en un sistema duradero. Junto al cuerpo se encuentra una carta perfectamente escrita, políticamente calculada. No me acusan, me insultan, no me combaten, me calumnian. Salgo de la vida para entrar en la historia. La carta transforma instantáneamente a Vargas de político en crisis a mártir del pueblo. Millones lloran en las calles. Su legado queda cimentado. Pero los críticos hacen una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un hombre al borde del suicidio escribir una carta tan elocuente y tan políticamente astuta? Algunos forenses cuestionaron la trayectoria del disparo como inconsistente con un suicidio. Otros señalaron que la carta apareció demasiado rápido después de la muerte, como si hubiera sido preparada con anticipación. Las teorías de conspiración sugieren que Vargas fue asesinado y la carta fue plantada para evitar una guerra civil, pero nunca se encontró evidencia física de terceros involucrados. El caso permanece oficialmente cerrado como un suicidio, pero la pregunta persiste. ¿Fue un acto desesperado o el último movimiento político de un maestro estratega? 1 de julio de 1974. Residencia presidencial de Olivos, Buenos Aires. El presidente Juan Domingo Perón, el líder más influyente de la historia argentina, muere a los 78 años.
La causa oficial: insuficiencia cardíaca, complicada con neumonía. Pero las circunstancias médicas de su muerte están rodeadas de secretismo y decisiones inexplicables. El médico personal que controló el acceso a Perón durante los últimos meses fue José López Rega, conocido como el Brujo. López Rega no era médico, era un ex policía convertido en ministro de Bienestar Social, conocido por sus prácticas ocultistas y su influencia sobre Isabel Perón. López Rega bloqueó el acceso de médicos especialistas externos durante las últimas semanas de Perón. Rechazó tratamientos modernos disponibles en ese momento. Testigos cercanos reportaron que Perón recibía medicinas alternativas preparadas por López Rega. En sus últimas apariciones públicas, Perón lucía confundido, débil, casi sedado. Cuando finalmente muere, López Rega ordena el embalsamiento inmediato del cuerpo. Pero, ¿por qué la urgencia? Los críticos argumentan para destruir cualquier evidencia de envenenamiento gradual o negligencia médica intencional. Pero la historia de Perón no termina con su muerte. En 2006, profanadores entran al cementerio de la Chacarita y roban las manos del cadáver embalsamado de Perón. Los ladrones exigen $5 millones de rescate. La teoría policial: grupos peronistas rivales buscaban reliquias del líder para rituales políticos. Nunca se recuperaron las manos. Hasta hoy, no existe autopsia independiente de Perón. Los registros médicos completos nunca fueron publicados. ¿Murió Perón de causas naturales mal atendidas o fue víctima de un plan para acelerar su muerte y entregar el poder a Isabel y López Rega? La respuesta está enterrada con él, literalmente. 17 de septiembre de 1980, Asunción, Paraguay. El ex dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, vive exiliado bajo la protección de otro dictador, Alfredo Stroessner, de Paraguay. Somoza había huido de Nicaragua un año antes, cuando la revolución sandinista derrocó su régimen familiar que había durado 43 años. Pero los sandinistas no habían olvidado. 8:45 de la mañana. Somoza viaja en su Mercedes-Benz blindado por una avenida residencial de Asunción. De repente, un comando de 4 hombres emerge de un camión estacionado. Disparan un lanzacohete antitanques M-72 Laun directamente al vehículo. La explosión es devastadora. El cuerpo de Somoza es identificado únicamente por su anillo de graduación de West Point. El comandante Rigoberto López Pérez, nombre del hombre que asesinó al padre de Somoza en 1956, reivindica el ataque. Pero la pregunta es, ¿quién realmente ordenó el asesinato? Las teorías abundan. Los sandinistas, la CIA. Somoza sabía demasiado sobre operaciones estadounidenses en Centroamérica. Documentos desclasificados muestran que la CIA lo consideraba un riesgo de seguridad. Stroessner, el dictador paraguayo, se había cansado de su invitado problemático. Somoza atraía la atención internacional no deseada. La Operación Cóndor, la red de inteligencia latinoamericanas que compartían inteligencia y eliminaban enemigos. Somoza era ahora
un ex dictador, una responsabilidad. El cuerpo fue eventualmente trasladado a Miami. Ningún gobierno asumió responsabilidad oficial por el asesinato. Los 4 miembros del comando escaparon y nunca fueron capturados. Hasta hoy, el caso permanece sin resolver. 1 de abril de 2018, Ciudad de Guatemala. Muere Efraín Ríos Montt a los 91 años. La causa oficial fue un ataque cardíaco. Pero el timing de su muerte es, para muchos, demasiado conveniente. En 2013, Ríos Montt se convirtió en el ex primer jefe de Estado en ser condenado por genocidio en una corte internacional. La sentencia, 80 años de prisión por el genocidio de 1.771 indígenas durante su régimen, de 1982 a 1983. Los testimonios fueron devastadores. Masacres de aldeas completas, violaciones sistemáticas y niños asesinados. Pero 10 días después de la sentencia, la Corte Constitucional la anuló por tecnicismos procesales y se programó un nuevo juicio para 2018. Ríos Montt llegó al segundo juicio en silla de ruedas, visualmente deteriorado. Sus abogados argumentan demencia senil, solicitan suspensión del juicio por razones de salud. Los fiscales presentan evaluaciones médicas independientes que muestran que Ríos Montt está mentalmente competente para enfrentar el juicio. El tribunal decide continuar y entonces, semanas antes del veredicto esperado, ataque cardíaco, muerto a los 91 años. La familia Ríos Montt declaró públicamente que el estrés del juicio causó su muerte, pero organizaciones de derechos humanos señalaron algo inquietante. Ríos Montt había sobrevivido 5 años de procesos judiciales, múltiples apelaciones y evaluaciones médicas constantes. ¿Por qué su corazón falló? Precisamente cuando la justicia estaba a punto de alcanzarlo nuevamente. Las estimaciones totales del genocidio guatemalteco es de 200.000 muertos, en su mayoría indígenas mayas. Ríos Montt murió sin enfrentar justicia final. Los registros médicos completos nunca fueron publicados. No hubo autopsia independiente y la verdad murió con él. 29 de mayo de 2017. Hospital Santo Tomás, Ciudad de Panamá. Manuel Antonio Noriega, el hombre que una vez controló el narcotráfico de Centroamérica y trabajó simultáneamente para la CIA, muere a los 83 años. La causa oficial: complicaciones postoperatorias de una cirugía para extirpar un tumor cerebral. Pero su familia inmediatamente denuncia algo inquietante. Negligencia médica intencional, declararon sus hijas. La pregunta central: ¿por qué Noriega fue operado en un hospital público y no en una clínica privada? Noriega era un prisionero de alto perfil. Había cumplido condenas en Estados Unidos, Francia y finalmente Panamá. Pero en los últimos años, su salud se deterioró rápidamente. Los guardias reportaron que el hombre que una vez fue el hombre fuerte de Panamá ya no reconocía a sus propios familiares. Pero Noriega sabía demasiado. Durante los años 80, trabajó directamente con la CIA en operaciones contra Nicaragua y Cuba. Documentos desclasificados
muestran que Noriega recibió más de $320,000 de la CIA entre 1955 y 1986. Simultáneamente, facilitaba el tráfico de cocaína del cartel de Medellín hacia Estados Unidos. Cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989, muchos analistas sugieren que el verdadero motivo era silenciarlo antes de que revelara secretos de Estado. Durante sus juicios en Estados Unidos y Francia, Noriega amenazó repetidamente con contar toda la verdad sobre operaciones de narcotráfico patrocinadas por gobiernos, pero nunca lo hizo. En 2011, fue extraditado a Panamá para cumplir una condena de 60 años por asesinato y violaciones de derechos humanos. Manuel Noriega llevó secretos a la tumba, secretos sobre la CIA, sobre el narcotráfico, sobre operaciones encubiertas en Centroamérica durante la Guerra Fría. ¿Fue su muerte una tragedia médica en un sistema de salud sobrecargado o el último capítulo de una operación para garantizar su silencio permanente? 7 casos, 7 muertes, 7 misterios. Si este video te pareció interesante, déjame un like y compártelo con alguien que le guste la historia real. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis de casos históricos. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 7 casos te parece el más sospechoso? ¿Crees que Neruda fue asesinado por orden directa de Pinochet? ¿Crees que la carta de Vargas fue genuina o plantada? ¿Crees que Noriega fue silenciado para proteger secretos de la CIA? Nos vemos en el próximo video. Así fue la historia.